Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema del cálculo diferencial y es concerniente a la regla de la cadena. Entonces vamos a mirar de dónde es que empieza la regla de la cadena a partir de una función compuesta y luego de eso vamos a hacer un ejemplo de una derivada. ¿Listo? Entonces, bienvenidos, vamos entonces a empezar. Entonces, ¿qué debemos entender? Debemos entender lo siguiente, y es que si yo tengo una función compuesta, pues es f compuesto de g. ¿Listo? ¿De dónde viene? Si yo tengo, por ejemplo, una función y que depende de una variable que es u, pues tengo y igual a f de u. ¿Listo? Pero si además tengo una función, por ejemplo, u igual a g de x, y entonces lo que yo voy a hacer, ¿qué es? Reemplazar, fíjense, en vez de esta u que tenemos acá, vamos a poner ahí esa función g de x, de tal forma que lo que voy a originar o lo que voy a formar es algo muy interesante y es una función compuesta que quizás ustedes ya han trabajado en cursos anteriores. Entonces, si yo tengo esto, fíjense que lo que estoy mostrando es que f ahora ya no depende de u, sino que ahora depende de g de x. ¿Listo? Y a eso se le llama una función compuesta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger esta función y queremos hacerle la derivada. Entonces, si yo derivo, permítame, muevo esto por acá, no, esto no, muevo esto por acá para que se vea. Entonces, si yo hago la derivada de y con respecto a u, pues ¿qué estoy haciendo? Básicamente lo que estoy haciendo es derivando ese f' o haciendo f' de x, que a su vez está haciendo f' de g de x. ¿Listo? A esa derivada se le llama la derivada de la parte externa de la función. ¿Listo? Pero si además, ojo, yo tomo la función u, que tengo también allá, que depende de g de x, y la derivo, pues tendría que hacer la derivada de u con respecto a x. Entonces, si hago eso, fíjense lo que tengo. De u de x es igual a ¿quién? A g' de x. Ahora fíjense que si yo multiplico esas dos derivadas, voy a obtener lo siguiente. Entonces, bueno, ahí aparece que voy a tener un de y de x. Es lo que yo quiero hacer. Quiero derivar la función con respecto a x. ¿Listo? Si me devuelvo acá un poco, fíjense, yo tengo esta función y igual a f compuesta por g, es decir, f de g de x. Lo que yo quiero hacer es que la función y pueda derivarla con respecto a la variable x y no con respecto a u. Entonces, para eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, si yo multiplico la primera derivada que hice, que es de y de u, por la segunda derivada que es de u de x, ¿sí? Fíjense que puedo hacer algo y es cancelar los dos de u. Si cancelo los dos de u, pues ahí ya tengo el igual, y es que esa función va a ser igual a de y de x, ¿listo? Que es finalmente lo que yo quiero hacer. Quiero encontrar la derivada de mi función con respecto a x. ¿Listo? ¿Cuál función? Pues la función y. Entonces, lo que yo estoy haciendo, ¿qué es? Mire, si yo hago la derivada de la función con respecto a x, estoy haciendo de f de x, que ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, ahí falta, estoy haciendo la parte externa, ¿cierto? Que sería la derivada de f de g de x, pero luego la estoy multiplicando por la parte interna, que es g' de x. Y a eso que estamos viendo ahí se le conoce como una función compuesta, la derivada de una función compuesta, y también se le conoce con el nombre de regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, para verlo, digamos que de otra forma, de una forma quizás un poco más sencilla, ahí lo que estamos haciendo es una derivada externa que es la derivada de f' por una derivada interna. ¿Listo? Vamos a verlo acá en una siguiente imagen para que quizás lo puedan ver ustedes un poco mejor. Entonces, si yo tengo una función f de x que está elevada a la n, y voy a hacer la derivada de esa función, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero fíjense que tengo una función externa, ¿listo? Vamos a llamarla la función externa, y esa función externa se deriva como si fuese una variable normal. Entonces, ¿qué hago? Bajo el exponente, que en este caso es el n, y le resto 1 al exponente. Ahí ustedes están viendo que es este n menos 1. Y luego hago o lo multiplico por la derivada interna, que en este caso es f' de x, ¿listo? Y a eso que estamos viendo ahí, ojo, se le conoce con el nombre de regla de la cadena. Entonces quiero ahora que vayamos a hacer un ejercicio. Entonces permítanme, se los pongo ahí en la pantalla para que ustedes lo vayan copiando
y vamos a solucionarlo. Listo, van a ver que usando esta regla, que es la regla de la cadena, pues solucionar el ejercicio resulta ser muy sencillo. Entonces fíjense que lo que tengo ahí como ejemplo es que una función f de x, que es igual a la raíz cuadrada de 3x al cuadrado más x más 2, todo eso elevado a la 5. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Yo les recomiendo a mis estudiantes y a ustedes que están viendo mis videos que lo primero que deberían hacer es coger esa función que está expresada como una raíz y ustedes ahí en sus casas la conviertan en una función exponencial o como una potencia. ¿Listo? Es decir, que la raíz la conviertan en una potencia y de esa forma es mucho más sencillo poder hacer la derivada. Entonces vamos a ir acá a nuestra pizarra para poder solucionar. ¿Listo? Entonces tenemos esa función. Les decía yo, permítanme que acá no es un 2, sino que acá es un 5. Y si no, la derivada sería muy sencilla. Simplemente cancelaríamos. Acá es expresado o elevado a la 5. Entonces, ¿qué es lo primero que yo les digo? Mire, cojan esa función y primero conviértanla en una potencia. Es decir, que f de x va a ser igual a ¿quién? A 3x al cuadrado más x más 5 elevado, ¿ahora a quién? Ojo, al exponente sobre el índice de la raíz. En este caso tenemos una raíz cuadrada, o sea que tenemos 5 medios. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer la derivada? Acuérdense lo que dijimos hace un momento, que la regla era, vamos a ponerla por acá, que si yo tengo f de x, ojo, elevado a la n, entonces, y eso es una función, por ejemplo, h de x, entonces, h' de x va a ser igual a ¿quién? A, bajo la n, dejo la misma función, resto 1 al exponente y luego hago la derivada interna. ¿Listo? Vamos a seguir eso en este caso. Entonces tengo ahí mi función f de x, o sea que f' de x va a ser igual a ¿quién? No, bajo el exponente 5 medios y dejo lo mismo, 3x al cuadrado más x más 5. Ahora resto 1 al exponente, 5 medios menos 1 es igual a 3 medios. ¿Listo? Ahí, ojo, vamos en esta parte. Ahora, ¿qué hacemos? Mire, vamos a hacer la derivada interna, es decir, la derivada de lo que está por dentro del paréntesis, que en este caso sería igual a ¿quién? A 6x más 1, ¿listo? Si uno quiere, digamos que mejorar un poco la estética del ejercicio, lo que puede hacer es esta primera parte multiplicarla por el 5 medios, pero así ya está derivado y está perfecto. Pero si usted quiere, digamos, ir un poco más allá, entonces dice, ah, bueno, mire, yo quiero organizar esto y que quede un poco mejor, entonces quedaría como 5 por 6, 30, dividido entre 2 daría 15, entonces quedaría como 15x más 5 medios, todo esto en paréntesis y multiplicado por ¿quién? Por 3x al cuadrado más x más 5, todo a la 3 medios. Y con eso entonces hemos terminado la derivada de una función compuesta. ¿Listo? Haciendo uso de ¿quién? De la regla de la cadena. Entonces los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den un like si les gustó el video y lo entendieron, y nos vemos en una próxima oportunidad. Sean felices.